Hablar de la Tremenda Corte no es solo recordar un programa de radio, es evocar la última era de luz intelectual y libertad creativa que disfrutó Cuba antes de que la sombra de los Castro lo cubriera todo. Leopoldo Fernández, con su personaje de José Candelario Tres Patines, representaba la chispa, el choteo cubano y esa capacidad de sobrevivir al caos con una sonrisa y un juego de palabras. Sin embargo, para una dictadura que nacía con la vocación de controlarlo todo, el humor libre era un enemigo mucho más peligroso que cualquier fusil en la montaña. Fidel y Raúl Castro entendieron desde el primer día que un pueblo que se ríe de la autoridad es un pueblo que no se deja pisotear fácilmente por consignas rígidas. La cancelación del programa no fue una decisión artística, fue un acto de castración cultural diseñado para imponer el silencio sepulcral del realismo socialista. Tres Patines, con su retórica enredada y su falta de respeto a la jerarquía del juez, era el antídoto perfecto contra el adoctrinamiento que venía en camino. La cúpula no podía permitir que el cubano siguiera identificándose con ese buscavidas simpático que cuestionaba las reglas de un tribunal ficticio. Por eso, mientras Raúl Castro organizaba los expedientes de la represión, sus comisarios políticos preparaban el hacha para cortar las alas de la Radio Nacional. La elegancia de aquel guión de Castor Bispo fue sustituida por la ordinariez de los discursos de barricada que todavía hoy aturden los oídos de la isla. Hoy, el exilio guarda esos episodios como un tesoro, porque en cada cosa más grande, caballero, se escucha el eco de una Cuba que era feliz y no lo sabía. Aníbal de Mar, encarnando al juez, y la inolvidable Mimí Cal como Nananina, formaban un ecosistema de decencia y justicia poética que el régimen de los Castro simplemente no podía tolerar en su nuevo orden. Nananina representaba a la mujer cubana con carácter, esa que no se dejaba engañar por las artimañas de un pícaro, algo que chocaba con la sumisión que la Federación de Mujeres del régimen exigiría después. El programa era un espejo de la sociedad civil cubana de los años 40 y 50, donde a pesar de los conflictos, existía un marco legal y un respeto por la institucionalidad que la revolución llegó a dinamitar. Raúl Castro, en su obsesión por la disciplina militar, veía en el desorden cómico de Tres Patines una distorsión de los valores del hombre nuevo que pretendían fabricar en laboratorios ideológicos. La cancelación fue el primer paso de una purga masiva que vació los escenarios de los teatros y los estudios de televisión de los talentos más brillantes de la nación. La cúpula sabía que para reinar en la miseria, primero debían erradicar la elegancia del pensamiento rápido y la réplica ingeniosa que definía al programa. El exilio fue el único refugio para estos artistas que se negaron a doblar la rodilla ante el censor del Partido Comunista. Es doloroso pensar que mientras Tres Patines hacía reír a todo un continente desde el extranjero, en Cuba se imponía el aburrimiento gris de las mesas redondas y los informes de producción. La salud de Raúl parece eterna, pero la inmortalidad de la risa de Leopoldo Fernández es la que realmente ha ganado la batalla del tiempo en el corazón del pueblo. El repudio hacia el régimen se alimenta también de este robo cultural, de esta amputación de nuestra identidad más alegre y genuina. La salida de Leopoldo Fernández hacia el exilio no fue una búsqueda de fortuna, sino un acto de supervivencia de un artista que se negó a leer guiones escritos por la seguridad del Estado. Raúl Castro y su aparato de censura intentaron domesticar a los humoristas, pidiéndoles que pusieran su arte al servicio de la batalla de ideas y la propaganda barata de la época. Imaginen a Tres Patines tratando de justificar un apagón o una cola por el pan. Simplemente no cabía en la estructura mental de un régimen que proscribe la autocrítica. La cúpula nunca perdonó que el elenco de la Tremenda Corte prefiriera la libertad de Miami o México antes que los aplausos comprados en la Plaza de la Revolución. El programa fue cancelado oficialmente porque representaba, según los censores, los vicios de la burguesía y una distracción para las masas que debían estar concentradas en el trabajo voluntario. Qué ironía que quienes hablaban de vicios terminaron siendo los dueños de los yates y los cotos de caza más exclusivos de toda la cuenca del Caribe. La narrativa de este vídeo busca rescatar esa conexión emocional entre el humor prohibido y la libertad que nos arrebataron los hermanos Castro con sus decretos. Cada vez que un cubano en Centro Habana pone un casete viejo de Tres Patines, está cometiendo un acto de rebeldía silenciosa contra la dictadura. La elegancia de Nananina y la picardía de José Candelario son recordatorios constantes de que somos un pueblo de luz, no de sombras ideológicas.
El repudio a la cúpula es total cuando recordamos que cambiaron a estos genios por locutores de voz engolada que solo saben mentir por orden superior. Resulta insultante ver cómo Raúl Castro ha llegado a los 94 años con todos los cuidados médicos, mientras el patrimonio cultural que él ayudó a destruir languidece en archivos polvorientos y olvidados. La tremenda corte era el producto de una Cuba conectada con el mundo, de una industria mediática que era vanguardia en toda Hispanoamérica antes de la llegada de los barbudos. El comunismo castrista no solo estatizó las bodegas y las fábricas, sino que estatizó la imaginación de los artistas, poniéndoles una camisa de fuerza de la que pocos pudieron escapar. El exilio cubano tuvo que cargar con la responsabilidad de mantener viva la llama de Tres Patines, grabando nuevos episodios en el extranjero para que la memoria no muriera. Mientras tanto, en la isla, la cúpula promovía un humor oficialista, soso y sin alma, que solo servía para burlarse de los enemigos del sistema pero nunca de los tiranos. Raúl, con su estilo de vida monacal y su desprecio por la cultura popular no controlada, fue el verdugo de la radio cubana de oro. La salud del general de ejército se siente como un peso muerto sobre una nación que ha sido privada de sus mayores exponentes artísticos por décadas. El cubano siente un repudio visceral hacia aquellos que convirtieron el entretenimiento en una herramienta de adoctrinamiento político y castigo moral. No hay perdón para quienes apagaron la risa de un pueblo solo para que no se escucharan las quejas contra la falta de libertad. La elegancia del humor de Castor Bispo es la prueba más fehaciente de que Cuba era un país moderno antes de que el virus del castrismo lo infectara todo. Analicemos cómo el régimen utilizó la cancelación de estos programas para instaurar un monopolio de la verdad que dura hasta nuestros días bajo la vigilancia de los sucesores de Raúl. Al quitar del aire a Tres Patines, le quitaron al cubano la posibilidad de verse reflejado en sus propias contradicciones de una manera sana y divertida. La cúpula castrista prefiere un pueblo deprimido y serio, porque un pueblo deprimido es más fácil de someter y de enviar a guerras ajenas en Angola o Etiopía. Raúl Castro fue el arquitecto de esa militarización de la vida cotidiana donde el chiste pasó de ser una expresión cultural a ser un delito de propaganda enemiga. El exilio cubano, sin embargo, hizo de la tremenda corte un himno de identidad, demostrando que la cultura cubana viaja en la maleta y no depende de los permisos del partido. El repudio que sentimos es también por esos abuelos que murieron sin volver a escuchar a sus ídolos en la radio nacional de su país. La cúpula se ríe hoy desde sus mansiones, pero no tienen un solo artista que le llegue a los tobillos a la genialidad de lo que ellos mismos destruyeron. Su longevidad es el recordatorio de una injusticia histórica que solo terminará cuando la risa de Tres Patines vuelva a sonar libremente en cada rincón de la isla. Esta narrativa lineal es un tributo a la inteligencia del cubano que sabe distinguir entre un líder y un carcelero de la creatividad. La relación entre la cancelación del programa y la implantación del sistema de vigilancia de los CDR es más estrecha de lo que muchos se atreven a admitir en los libros de historia oficial. Raúl Castro necesitaba eliminar cualquier forma de reunión social o distracción mediática que no pasara por el filtro de la defensa de la revolución. Tres Patines era un individualista, un hombre que vivía bajo sus propios términos, algo que es el pecado capital dentro de cualquier esquema comunista ortodoxo. La cúpula quería que el cubano se identificara con el miliciano sacrificado, no con el cubano ocurrente que cuestionaba al sistema con una décima o un retruécano. Por eso, Nananina y el juez fueron borrados de la memoria oficial, prohibidos en las ondas radiales como si nunca hubieran existido, en un intento de borrar el pasado republicano. El exilio, sin embargo, se encargó de digitalizar, cuidar y difundir estos episodios, convirtiéndolos en una herramienta de resistencia cultural contra el olvido. El repudio hacia los Castro es la respuesta lógica ante el intento de lobotomía nacional que ejecutaron durante más de 60 años de poder absoluto. Raúl sigue ahí, pero su legado es un desierto cultural donde antes había una selva vibrante de talento y alegría desbordante. Esta es la verdad que los cubanos de afuera y de adentro compartimos cada vez que escuchamos un episodio prohibido por la tiranía. Miremos de cerca el cinismo de la cúpula, que hoy permite algunas transmisiones viejas para simular una apertura que no es más que una estrategia de sobrevivencia ante el fracaso total. Raúl Castro sabe que ya no puede controlar el flujo de información en la era digital,
pero sigue manteniendo la estructura de poder que castiga al que se atreve a ser un tres patines moderno. Los nuevos humoristas en Cuba viven bajo la amenaza constante de la censura, del acto de repudio o del exilio forzado, tal como le sucedió a Leopoldo Fernández. La salud del general es una bofetada a todos esos artistas que terminaron sus días en la miseria o en tierras extrañas por culpa de su intransigencia ideológica. El comunismo en Cuba ha sido el gran esterilizador del talento nacional, convirtiendo a la isla en una fábrica de emigrantes en lugar de una potencia creativa. El exilio cubano es la prueba de que el talento sobrevive a la tiranía, pero el dolor de la separación es una factura que Raúl nunca podrá pagar. El repudio no se negocia, se hereda, porque cada generación de cubanos descubre por sí misma cómo le robaron su herencia cultural. La elegancia de la tremenda corte brilla hoy con más fuerza precisamente porque contrasta con la oscuridad de quienes intentaron enterrarla. La figura de Nananina es fundamental para entender cómo el régimen intentó reescribir el papel de la mujer cubana, quitándole su feminidad y su picardía para convertirla en una pieza de la maquinaria estatal. En el programa, ella era una mujer empoderada, dueña de su negocio y con una voz propia que no necesitaba el permiso de un comité central para hacerse respetar. Raúl y su cúpula no querían mujeres libres como Nananina, querían soldados con faldas que repitieran consignas sin cuestionar la falta de comida o de libertad. Por eso cancelaron la serie, porque la independencia mental de sus personajes era contagiosa y peligrosa para el proyecto de su misión colectiva. El exilio ha reivindicado la figura de estas actrices que llevaron la dignidad de Cuba a todos los rincones del mundo hispano. El repudio que sentimos hacia la familia Castro se basa en esa destrucción sistemática de los modelos de conducta que no fueran el del revolucionario sacrificado. La longevidad de Raúl le ha permitido ver cómo su modelo de mujer y de hombre fracasó, mientras Nananina sigue siendo recordada con amor y respeto. No hay decreto que pueda vencer al cariño de un pueblo por sus verdaderos íconos, aquellos que nacieron del talento y no de la dedocracia del Partido Comunista. Para finalizar esta reflexión sobre el robo de nuestra alegría, debemos recordar que Tres Patines siempre encontraba la manera de salir adelante, tal como lo hace el cubano de hoy ante la miseria impuesta por la cúpula. La cancelación de la tremenda corte fue un intento fallido de matar el alma nacional, un alma que Raúl Castro nunca pudo comprender con su mentalidad de cuartel. El comunismo es incompatible con el humor porque el humor requiere una libertad que los dictadores temen más que a la muerte misma. El exilio cubano ha sido la caja de resonancia de esta genialidad prohibida, asegurándose de que las nuevas generaciones sepan quiénes eran los verdaderos héroes de nuestra radio. Raúl puede tener toda la salud del mundo, pero su nombre será recordado con desprecio, mientras que el de Leopoldo Fernández será recordado con una carcajada de agradecimiento. El repudio es nuestra forma de decir que no olvidamos lo que nos quitaron, ni el exilio forzado, ni la censura, ni el hambre de libertad. La elegancia de este guión busca estar a la altura de esos grandes artistas que nos enseñaron que, a pesar de los tribunales de la tiranía, el cubano siempre tendrá la última palabra. Gracias por permitirme traerte esta historia lineal y profunda sobre cómo la cúpula castrista intentó silenciar la tremenda corte de nuestra propia identidad cubana. Raúl Castro y sus generales pasarán, pero el a la reja de Tres Patines seguirá sonando como un grito de libertad en el alma de cada cubano que sueña con una patria sin censores. El exilio es hoy la custodia de ese tesoro cultural que el comunismo quiso quemar en la hoguera de sus vanidades políticas. Seguimos adelante, con la frente en alto, denunciando a los tiranos y celebrando a los genios que ellos no pudieron destruir a pesar de tener todo el poder del Estado. Esta es la crónica de una resistencia que se hace con risas, con memoria y con un repudio inquebrantable hacia quienes nos robaron la risa para darnos miseria. Nos vemos en el próximo vídeo, para seguir poniendo los puntos sobre las íes en esta historia que todavía se está escribiendo con la sangre y el sudor de nuestro pueblo. Patria y vida, mi gente, y que la risa sea nuestra mejor arma contra la sombra del dictador.